Bueno, vamos a ver en este video el tema de continuidad de funciones. Para que una función sea continua, lo que podemos ver es, primero, pensar en lo que para nosotros intuitivamente es continuo, ¿sí? Y continuo, calculo yo que ustedes, si ven estas funciones, van a poder decir cuáles son continuas y cuáles no. Y uno puede pensar en cuando uno traza el gráfico sin levantar el lápiz, ¿no es cierto? Entonces, esta función es continua, 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 y llegamos a esta discontinua, discontinua, continua, ¿sí? Bueno, me interesa que analicemos un poquito cómo podemos llegar a las condiciones de continuidad, ¿sí? Una función es continua si nosotros tenemos su fórmula y podemos pensar que podemos poner cualquier valor de x y la función va a tener una y. Si ustedes se fijan en la función lineal pasa eso, ¿no? Yo puedo poner cualquier valor de x que va a tener una y de resultado y esto sigue continuo hacia el infinito en negativo y en positivo. Lo mismo pasa con la cuadrática, con la cúbica. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Es continua a partir del cero, ¿no? Por supuesto, es discontinua en la parte negativa, pero a partir del dominio reales mayores a cero, ¿sí? Va a ser mayores o iguales a cero, va a ser continua. La función módulo es continua. ¿Y qué pasa acá con las funciones racionales? ¿Dónde veíamos en la fórmula que iba a ser discontinua? En la fórmula de cualquiera de estas dos vemos que va a ser discontinua porque el dominio son los reales, pero menos el valor cero, ¿sí? Menos el cero, menos los valores que hagan el denominador cero. Entonces, nosotros podemos ver en la fórmula ya que hay una discontinuidad porque hay un dominio que tenemos con reales menores distintos de cero, y además lo podemos ver acá porque en el gráfico, porque cuando trazamos necesitamos levantar el lápiz para poder seguir por el otro lado, ¿sí? Lo mismo pasa en esta. La función constante es continua, ¿sí? Y veamos algunas más que ya conocen. Las funciones trigonométricas, tanto seno como coseno, si ustedes piensan, siempre siguen infinitamente, ¿sí? Entre los valores de y menos 1 y 1, pero siempre infinitamente son cíclicas, así que son continuas. La función exponencial, a medida que voy poniendo valores de x al exponente, a la x serían, por ejemplo, 2 a la x, ¿sí? Los valores de y van aumentando infinitamente, siempre sigue, ¿sí? Pero la función logarítmica, en cambio, va a ser solamente a partir del valor 0, es como la función raíz, ¿sí? Que tenemos valor a partir del 0. Entonces, las funciones logarítmicas entonces van a ser continuas a partir del 0. La función polinómica. Las funciones polinómicas, si ustedes se fijan, tienen para cualquier valor de x va a tener un valor de y. ¿Cuáles son las funciones polinómicas? Las que su fórmula es un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, x cubo menos x más 1 o x a la quinta, bueno, lo que sea, pero que tenemos un polinomio. Entonces, estas funciones van a ser continuas porque cualquier valor de x que nosotros vayamos poniendo va a dar valores de y de resultado, ¿sí? Entonces tenemos acá funciones continuas. Si analizamos en cambio las funciones partidas, ¿sí? Puede pasar como en este caso, que cada una de las partes no estén unidas en forma continua. Por ejemplo, acá tenemos el x menos 3 que llega hasta el 0 y queda en este valor de ordenada. Luego sigue la parte y igual 2, ¿sí? Y por último está menos x, que sigue acá abajo. Si ustedes se fijan, hay saltos entre una parte y otra. No es que siempre las funciones partidas vayan a ser discontinuas. Podría haber pasado que esto fuese así, siguiera en el y igual menos 3, la función justo constante, y luego siguiera acá, ¿sí? Pero como en este caso empezó, siguió allá arriba y luego terminó acá abajo,
¿sí? En este caso tenemos discontinuidad. Entonces, discontinuidad vamos a analizar, y estas van a ser las que más analicemos, en las funciones partidas, a ver si se da que justo las partes se unen formando una función continua o no pasa esto. Bueno, en el siguiente video vamos a ver más específicamente las condiciones de continuidad que necesitamos tener presentes para poder analizar correctamente la continuidad de una función. Bueno, nos vemos en el siguiente video.